Bien, sigamos con algunos conceptos básicos que necesitamos tener en cuenta para comprender bien cómo se hace la transmisión de información en redes de computadores. Em, Tenemos acá una de las siguientes clasificaciones con la cual nosotros podemos categorizar las redes de computadores. En este caso vamos a tener, por ejemplo, según la dirección de los datos, vamos a tener tres categorías: la simplex, la half duplex y la full duplex. ¿De qué trata cada una? La simplex se refieren a aquellas redes donde, por ejemplo, nosotros tenemos un origen y un destino y los datos solamente van en esta dirección. No vamos a tener datos en la dirección opuesta, solamente de esa manera. ¿Qué ejemplos podríamos nosotros tener en cuenta? Aquí hay una cámara de televisión. Cuando, por ejemplo, reporteros están en la calle, la dirección de los datos va desde la cámara hasta una antena que va a retransmitir eso a algún lado, la sede donde está el canal de televisión. Podemos poner otro ejemplo, que es la radio normal, donde nosotros podemos tener un aparato receptor y los datos siempre van a ir desde una antena hasta nuestra radio que tenemos ahí, y ahí podemos escuchar cualquier emisora. Los datos solamente van en esa dirección. Por eso, entonces, la llamamos simplex a este tipo de redes. Claro, estoy poniendo ejemplos donde no estamos involucrando computadores, pero podemos tener el caso que nosotros tengamos presente este tipo o esta categoría. Las otras son half duplex. ¿Sí? Un ejemplo es una llamada entre dos personas. Digamos que para involucrar a las redes de computadores, que sea una llamada de WhatsApp. El asunto es que tenemos que respetar ciertas reglas, porque cuando este señor habla, él tiene que escuchar. Y cuando este habla, este se tiene que callar y escuchar. Entonces, a pesar de que los datos van en ambas direcciones, solamente un canal puede estar activo. O sea, los datos pueden estar yendo en una sola dirección, no en ambas. Y después el original tiene que hacer silencio para que el otro pueda enviar datos. A eso nos referimos con half duplex. Y full duplex es cuando nosotros tenemos, ¿sí? Por ejemplo, dos dispositivos de red, dos computadores, las cuales tienen la habilidad de poder escuchar y hablar al mismo tiempo. Eso sucede porque nosotros vamos a tener dos canales, uno para enviar y uno para recibir. Y las tarjetas pues tienen la posibilidad de usar estos dos medios de comunicación y enviar por un lado y estar recibiendo por otro lado. Entonces hablamos de full duplex. En el caso de la práctica, ¿alguno de ustedes tiene su computador conectado a la red de forma cableada?
¿Sí me escuchan? Sí, profe. ¿Qué dijo ahorita? Que si alguno de ustedes tiene su computador conectado a la red con cable, no con Ah, sí, yo inalámbrico, lo tengo por Ethernet. por Ethernet. Entonces, vamos a hacer una cosa. Compártenos, por favor, tu pantalla Mm, Voy. y veamos de lo que estamos hablando. Ahí está. Sí, sí, no, perfecto. Ahí en ese terminal que tienes abierto, sí, ejecuta el siguiente comando. ethtool. No, primero isconfig. Isconfig. Así. Enter. Ajá, ok. Entonces, ahora vas a escribir ethtool, espacio, ENP37S0. ¿Así? ¿Sí? Ok. Ujú. Si quieres, sube, scroll un poquitico hasta arriba. Ahí tienen, el isconfig da varios bloques de información. ¿Sí? Creo que eso se los había mostrado yo en una de las clases pasadas. Entonces, cada bloque de información corresponde a una tarjeta de red. La palabra que está allí eh, antes del dos puntos es el nombre que le asigna el sistema operativo a la tarjeta de red y que en términos del sistema operativo se llama interfaz. Por eso ese comando isconfig se llama así, se llama Interface Configuration. Entonces lo que estamos haciendo allí es simplemente mostrando la información. En ese caso hay varias cosas allí que determinar. Ahorita a medida que vayamos viendo la clase vamos revisando que esa información. Yo creo que ya se las había comentado, pero volvamos al ETH Tool. Baja. Profe, qué pena, hay una compañera en sala de espera. Voy. Listo. Ok, entonces, ETH Tool también muestra distintos parámetros o valores de ahí de la interfaz. Observemos ese primer bloque que dice Support Link Modes. Tiene 10 base T half, 10 base T full, 100 base T half y 100 base T full. Y finalmente 1000 base T full. ¿Qué significa eso? El base T significa que es una tarjeta que utiliza par tensado, un cable de cobre. El base T, eso es lo que significa. El 10 significa la velocidad a la que trabaja. En este caso, 10 megabits por segundo. Y de lo que estamos hablando nosotros es esa palabra half. ¿Sí? Esa tarjeta puede hablar en ese modo, en half duplex, lo que acabamos de explicar. Pero también puede hablar en 10 base T full duplex. Y además tiene la posibilidad de trabajar a una velocidad de 100 megabits en base T half y 100 megabits base T full duplex también. Finalmente también tiene la posibilidad de trabajar a 1000 megabits o 1 gigabit por segundo eh, en modo full duplex. Más abajo, dice, donde se repite esa información, pero dice Advertise Link Modes, tiene la misma información. Eso significa que cada vez que él se vaya a conectar a un switch, él va a negociar
con el switch a qué velocidad se va a conectar y en qué modo. Por supuesto, ahorita nosotros tenemos pues tecnología nueva que generalmente pues se va a conectar a 1 gigabit en full duplex. Pero si por casualidad llegamos a un sitio donde hayan switches viejos que no tengan esa velocidad, pues vamos a tener la conexión en alguno de esos modos y esas velocidades. La última línea que dice link detected yes es lo que a ustedes les va a decir que tienen conexión, ¿sí? Que tienen el enlace físico activo. Eso también lo pueden ver. Ya vemos que esta es una tarjeta nueva porque trabaja a 1 gigabit. Entonces, esas tarjetas generalmente tienen un LED. ¿Sí? Si es un computador de escritorio, pues tendrían que revisarlo por detrás. Cuando conecten el cable y conecten el cable al switch, entonces van a ver un LED allí, que debería ponerse en verde. Eso es equivalente Sí, a esta hay línea. uno que está parpadeando. ¿Cómo? Por el Ethernet hay uno que parpadea. Sí, sí. El parpadeo significa que está transmitiendo, ¿no? O sea, él no va a parpadear tan rápido como transmite, pero significa que están pasando información por allí. Ok. Entonces vamos a aprovechar, si quieres me devuelves la pantalla. Por favor. Vale. Profe, qué pena, hay un compañero intentando ingresar. Voy. Listo, gracias. Gracias. Ok, entonces aprovechemos para explicar estos conceptos que estamos mencionando acá. Ya vimos que hay varias formas en las que una tarjeta de red puede funcionar en simplex, half duplex y full duplex. Pues ya casi ninguna puede trabajar en ese modo, en simplex. Es muy raro encontrar un dispositivo que trabaja de esa manera. Pero entonces vamos a explicar, a aprovechar cuando uno tiene posibilidad de tener una red cableada, uno va a conectar el computador a un switch, la tarjeta de red, y justo cuando uno conecta el cable, estos dos dispositivos conversan. ¿Qué es lo que se dice? Aquí, esta máquina tiene en la tarjeta de red una dirección. Esa dirección se llama dirección física o dirección MAC. MAC significa Media Access Control, que es utilizada para que alguien le pueda enviar información. Recuerden que ustedes cuando van a escribirle una carta a alguien, pues necesitan la dirección. No sé, hagamos un ejemplo más moderno. Si ustedes quieren enviarle un texto de WhatsApp a alguien, tienen que tener la dirección a quien enviárselo. En el caso de WhatsApp, ¿qué dirección usamos? ¿Cuál es la dirección que utilizamos en WhatsApp? El número de celular, ¿no?
Sí, correcto. El celular. Entonces, para que esa persona pueda recibir nuestra información, pues nosotros tenemos que tener su número. Entonces, aquí en el caso, uno de las capas más bajas, y ahorita vamos a ver qué es eso de capas, vamos a utilizar esta dirección. Y siempre que nosotros vamos a enviar información de un lado a otro, pues necesitamos la dirección final. Entonces, ¿qué sucede? Que este computador va a estar conectado a un puerto del switch y el otro computador a otro puerto. Cuando interconectamos esto, él prueba que pues, esté el voltaje correcto, etcétera, etcétera. Eso en la parte más baja. Y en la capa siguiente, él le va a suministrar al switch la MAC. Vamos a decir que esto tiene una dirección MAC 1 y esa MAC 1 pues se la pasa al switch. El switch por su lado va a tener una tabla. En esa tabla va a decir, bueno, la MAC 1 está conectada al puerto 1. Y así, con el resto de las máquinas que se conecten al switch. Entonces, una vez que revisen que hay un medio físico apropiado, con el voltaje apropiado, el protocolo, entonces él le envía la MAC y además negocian a qué velocidad y en qué modo van a trabajar. Esas cosas se ponen de acuerdo la tarjeta de red de este computador con el puerto de este switch. Ah, bueno, los dos podemos trabajar a 1 gigabit. Ok, entonces yo me configuro aquí como 1 gigabit y aquí también el puerto se configura como 1 gigabit. Qué pena, hay otro compañero intentando ingresar. Voy. Gracias. Bien, entonces, en resumen, la conversación inicial, lo que se dice cuando uno conecta un computador a través de un cable a un switch es, se ponen de acuerdo en el modo y velocidad y el computador o la tarjeta de red, mejor dicho, le pasa su dirección física. Así con el resto de los dispositivos que se conecten, entonces este señor va a decir que la MAC 2 está por el puerto 2. Cuando este le quiera entregar un paquete de información a este, entonces aquí tiene que poner como dirección que eso va para la MAC 1. Entonces, él lo envía, el switch va a recibir, va a ver cuál es el puerto que tiene esa MAC 1 y entonces configura, recuerdan que el switch tenía una serie de relés o conmutadores, él va a configurar un camino para que de este puerto 2 se una con el puerto 1 y esta información entonces pueda ir a este computador. ¿Sí me hago entender? ¿Alguna duda con este proceso? Bueno, entiendo el silencio como que todos entienden. Entonces, eso era lo que nos mostraba el comando
ETH-Tool, que nos mostró allí su compañero en vivo. En la guía hay un ejemplo. Aquí tenemos los modos posibles y él va a decir entonces a cuánto está trabajando. ¿Sí? Donde dice la velocidad y el modo, la dirección de datos. En este caso, este ejemplo sirvió para 100 megabits y modo full duplex. Ok, eso era el paréntesis que tenemos que hablar sobre lo que sucede cuando nosotros estamos definiendo las categorías de esta clasificación. También podemos clasificar las redes según su disposición física y lógica. A eso lo vamos a llamar topologías. Tenemos una topología física y una topología lógica. La física trata más en cómo luce una red en términos de su disposición física y la topología lógica es más de cómo fluyen los datos a través de la red. Veamos la primera. Nosotros podemos tener una topología en forma de bus, donde el medio de transmisión es compartido por varios dispositivos de red. ¿Sí? Todos usan el mismo medio de transmisión. Un ejemplo antiguo, bueno, que podría darse todavía, es que si uno quiere más de un cable módem en su casa, a uno de esos proveedores que llega con coaxial a nuestros hogares, pues uno podría poner en ese mismo coaxial un cable módem y otro cable módem en otro lugar. Los dos estarían conectados al mismo cable coaxial. Pero un ejemplo más actual, que no lo podríamos ver como si fuera un cable, son las redes inalámbricas. Las redes inalámbricas usan un mismo medio de transmisión, solo que esta vez es el aire. Todos los dispositivos conectados a una misma red van a estar compartiendo el aire como medio de transmisión. Entonces podríamos verlo como un bus. Otra topología física es un anillo. Eso se estila más que todo en redes metropolitanas, donde cada nodo de red tiene dos tarjetas, uno para conectarse hacia esta dirección y otro hacia esta otra dirección. La más común de las redes actuales es la estrella, donde nosotros tenemos un switch y cada dispositivo o nodo de red va a conectarse directamente a ese switch. Entonces, la conocemos como topología estrella. Por supuesto, no va a ser una estrella real, porque pues estos cables tienen que adaptarse a la edificación. Pueden que atraviesen paredes o le den vuelta a paredes, le den vuelta a columnas, etcétera. Entonces, pues, no va a ser... Profe, Sí, parece que hay un compañero esperando para entrar. otro más. Qué pena. Ok.
Otra topología es una estrella extendida, donde utilizamos switches para interconectar otros switches y esos sí conectan directamente a nodos de red. Entonces, esta es la topología física más utilizada actualmente. Así es como está configurada la WIS, al menos en los edificios, ¿sí? Llega a un nodo central que sirve como troncal y de allí se extienden cables hasta switches, digamos, en cada piso, y después esos switches en cada piso sí van a conectar todos los nodos que estén en ese piso. Puede que necesitemos, dependiendo de la cantidad de computadores presentes en un piso, pues puede que necesitemos más de un switch por piso. Hay otras topologías menos comunes, por ejemplo, la jerárquica. Si nosotros queremos que estos señores se comuniquen, qué sé yo, directamente y tener cierta jerarquía y poder pasar por otro lado de una manera, en este caso en forma de árbol, pues es también posible hacerlo. Pero son poco comunes este tipo de topologías. Otras que se utilizan más que todo en algunos conjuntos de computadores que requieren de una conexión muy rápida. Le ponemos a un computador una tarjeta por cada nodo que esté presente en la red y las conectamos con un enlace punto a punto. Cada uno de ellos tiene un enlace punto a punto. Entonces no tienen que atravesar ningún equipo de comunicación, sino simplemente transmiten directamente. Solo que, bueno, este tipo de red es muy cara, ¿no? Tendríamos que tener, si agregamos aquí, tendríamos que agregarle una tarjeta de red a todos los que están en esa red. Esto se hace más que todo para tener una comunicación muchísimo más veloz que en otras configuraciones. Pero como les dije, eso no es nada común. Desde el punto de vista de la topología lógica, nosotros vamos a ver cómo fluyen los datos. Vamos a tener una topología de broadcast o de difusión y una topología de token passing o pase de testigo. La primera topología se da más que todo en redes de tipo bus, donde se hace un broadcast. En el caso de redes Wi-Fi, que también vimos que podrían caer dentro de esa categoría, también hacemos un broadcast. En ese caso, todos los dispositivos de red que estén conectados a una red inalámbrica, para poder hablar sin tener interferencia, entonces ellos justamente hacen un broadcast o una difusión, o en lenguaje más claro, pegan un grito diciendo yo quiero transmitir. Entonces, si todos aceptan de que él tiene permiso de transmitir, entonces él puede enviar información. En el caso de las topologías de pase de testigos, se dan más que todo en anillos, donde va a haber un token y el que tenga el token es el que transmite, ¿sí? La transmisión se da en un solo sentido del anillo, a menos que haya un anillo doble, uno para ir en esta dirección y otro para ir en otra. Y este token se va a ir pasando a todos los nodos en un solo sentido. Entonces, como les dije, al que le toque el token, el que reciba el token es el que puede transmitir. Entonces, eso es como fluyen más o menos los datos en esos dos tipos, esas dos categorías de redes desde el punto de vista lógico. En las topologías de difusión, nosotros nos vamos a encontrar que este protocolo es el más común, es el que utilizamos tanto en las redes cableadas actuales, de las de par trenzado,
como en las redes Wi-Fi. Las redes Wi-Fi siguen utilizando Ethernet. Un Ethernet especial, ese es un protocolo, ya lo vamos a estudiar con mayor detenimiento. Bien, ahora vamos a revisar un modelo que nos va a dividir las redes de acuerdo a su funcionalidad por capas. ¿Sí? Un diseño de redes por capas va a ser más conveniente porque va a ser más sencilla la tarea de diseño de las redes y de la implementación. Ya cuando nosotros estamos poniendo cable no tenemos nada que ver con la transmisión de datos, o sea, a nivel de aplicación. Entonces, pues vamos a tener una división que nos va a permitir entender, estudiarlas, diseñarlas y gestionarlas de una manera más sencilla. Esta abstracción por capas lo que trata es de agrupar las funcionalidades para que cosas parecidas o similares o que tienen que ver con un aspecto específico puedan agruparse en capas. También tenemos que hablar de lo que son protocolos. Un protocolo no es más que un conjunto de reglas para ponernos de acuerdo de cómo proceder cuando queremos hacer algo específico. ¿Sí? Un protocolo, pues si buscamos en el diccionario, pues simplemente es eso. Un conjunto de normas para hacer cualquier cosa. No sé, para poner una analogía, si ustedes van al Palacio del Colesterol en Girón, usted ahí come como quiera, ¿no? Ahí no hay reglas. Pero si se va a un restaurante fino, de esos caros, usted se va a encontrar con que le van a poner, no sé, varios juegos de cubiertos, unos más grandes, unos más pequeños, varias copas, uno para el agua, uno para el vino, uno para, no sé, lo que sea. Y entonces ahí sí tiene usted que conocer cómo utilizar cada uno de esos instrumentos que le están dando. Entonces tiene que conocer el protocolo, conocer las reglas, cómo se usa eso, cómo se come con todo eso. Bien, entonces aquí nosotros vamos a tener protocolos para ver cómo es el cable, qué longitud debe tener el cable, el color del cable. El color es un código más que todo asociado a algunas características físicas del cable. Cómo vamos a transmitir un video, cómo vamos a transmitir una imagen. Todo eso tiene sus reglas de cómo hacerlo. Entonces vamos a tener protocolos tanto desde la parte física como a la parte de arriba hasta llegar a nivel de programación. Entonces, de manera específica, un protocolo dentro del campo de las redes es un conjunto de reglas que van a controlar el intercambio de información. Bien, nosotros vamos a tener que estos protocolos van a controlar cómo se hacen las secuencias de paquetes, cómo es la sintaxis de los mensajes, cómo van a ser las estrategias para corregir si ocurren algunos errores y estrategias para establecer la seguridad. Entonces hay protocolos para todo. Esos protocolos generalmente tienen una interfaz para el servicio y una interfaz para comunicarse con entidades iguales o entidades pares. ¿Sí? Aquí
con este dibujito lo que queremos representar es que si hay algunas aplicaciones que están utilizando el servicio, pues el protocolo establece eh, las reglas. Pero también podemos hacer que cada entidad igual puedan comunicarse. Entonces ahí también tiene que haber definición de algunas reglas de cómo se pueden comunicar con iguales. Bien, es importante tener en cuenta todos esos conceptos básicos y ahora sí vamos a pasar a lo que nos va a regir a nosotros y lo que va a definir las unidades del curso, las unidades de estudio, que es este modelo OSI. ¿Sí? Significa Open System Interconnection. Está elaborado por una organización mundial que se llama International Standard Organization o ISO. Yo no sé si ustedes han hablado de ISO 9000, ISO 27000, ISO algo, que son estándares que rigen cómo tienen que funcionar cosas. Entonces, esta organización pues generó este modelo, que es un modelo teórico, que nos va a dividir las redes en distintas capas. En específico, son 7 capas. ¿Sí? La capa física, la capa de enlace de datos, la capa de red, la capa de transporte, la capa de sesión, de presentación y de aplicación. ¿Sí? Vamos a tener una serie de capas superiores y capas inferiores. Las 3 primeras, física, enlace de datos y red, son las capas inferiores. Aquí tenemos algunos ejemplos y algunos equipos de comunicación que trabajan en las distintas capas. Por ejemplo, un repetidor o un hub van a trabajar en la capa física. Un switch o un puente, no hemos hablado de puentes, luego lo mencionamos. Un puente puede trabajar, o un switch trabaja en capa de enlace de datos. Protocolos que nosotros vamos a encontrar en cada una de esas capas, por ejemplo, en capa física, Ethernet y Token Ring. En capa de enlace de datos, Ethernet es un protocolo que toca esas 2 capas. Y ATM, ATM ya casi no se utiliza. Luego tenemos el router, que es el que trabaja en capa 3, y protocolos IP, ICMP y IPX. Luego, en capa de transporte, solamente tenemos 2 protocolos. Aquí ya no hay equipos de comunicación. De aquí hacia arriba ya no hay ningún equipo de red. Todo esto es software. TCP es uno de los protocolos más importantes que hemos tenido. En capa de sesión, AppleTalk y WinSock. En capa de presentación, pues todos los formatos de los archivos que nosotros transmitimos. Y en capa de aplicación, pues algunos protocolos que nos permiten utilizar aplicaciones directamente. Por ejemplo, HTTP, FTP y SNMP. Esto sirve para, ¿alguien tiene idea de qué es este protocolo HTTP? ¿Para qué nos funciona? El que se usa para las páginas web, ¿no? Sí, Los correcto. sitios web. El FTP pues, se usa para aplicaciones que se llaman con el mismo nombre, FTP, y SNMP se usa para el correo electrónico. Bien, nosotros vamos a utilizar direcciones, así como mencionamos la dirección MAC, ¿sí? A nivel de capa física y de enlace de datos. Nosotros tenemos también direcciones para la capa de red, que la vamos a llamar direcciones IP, y vamos a tener direcciones para la capa de transporte que lo vamos a llamar sockets. Un socket va a ser una dirección IP más un puerto. Esto lo vamos a estudiar con más detenimiento cuando lleguemos a esas capas. Podemos decir que de aquí hasta acá podemos tener otro tipo de direcciones que son los nombres. ¿Qué es un nombre? Pues
un nombre con el cual nosotros identificamos, por ejemplo, un sitio web. En este caso, el de la universidad. A eso hacemos mención con los nombres y a este nivel, por ejemplo, de navegador, que es una aplicación, pues podemos decir que la dirección de estas últimas capas van a ser los nombres. Las capas inferiores van a encargarse de todo lo que es la parte de gestión de señales, cómo transformar ceros y unos a estas señales y cómo pasar información de una red a otra red, en el caso de la capa de red. Las capas superiores van a tratar de la gestión de solicitudes de parte de los clientes, respuestas de parte de los servidores, cómo se van a presentar los datos, etc. Y cómo corregir errores. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a enviar algo desde nuestro computador hacia la red, pues vamos a empezar en la capa de aplicación y vamos a transformar lo que nosotros queramos enviar a ondas electromagnéticas. Eso va a llegar aquí a este lado y entonces vamos a seguir un camino distinto hacia arriba, de abajo hacia arriba, para poder obtener aquí la información que queríamos transmitir. Para seguir esos caminos que nosotros acabamos de mencionar, es importante entender este concepto de encapsulamiento. Sí, que es agregar información adicional supóngase que estamos trabajando aquí en esta capa, entonces lo vamos a pasar a la información a la capa siguiente inferior, entonces vamos a agarrar y agregar un envoltorio y lo que estaba aquí lo metemos en ese envoltorio, pero tenemos entonces que agregar la dirección que utilice esa capa. Sí, una analogía puede ser que nosotros escribamos, no sé, le escribamos una carta a alguien que está en otro departamento, por ejemplo, agarremos la información, la metemos en un sobre, vamos a escribir allí la dirección del destino. Eso lo llevamos, por ejemplo, a Servientrega, allí lo van a meter en otro sobre de plástico. Ellos tienen que poner también afuera la dirección. Eso llega y lo meten en, no sé, en una caja. En la caja le ponen la dirección de destino también, el formato que utilicen. Esto lo meten en un contenedor, el contenedor en un camión. Y todo va llevando la dirección de la capa que le corresponde. Entonces, a eso se refiere lo que es encapsulamiento, ¿sí? Agregar información necesaria de la capa inmediata inferior para poder entenderse con el igual remoto o peer o par, como lo quieran llamar. Bien, aunque OSI es un modelo teórico adoptado universalmente, pues Internet no funciona así. Internet, ¿sí? Si ustedes se acuerdan de algunos eventos que vimos en la parte de historia de las redes, ¿sí? Hay unos protocolos que fueron diseñados y adoptados de facto, porque bueno, no había mucha organización para ese entonces, que pues se quedaron. Por ejemplo, el stack de protocolos TCP/IP es lo que usamos ahorita y esos pues no están mapeados uno a uno en el modelo OSI. Entonces, ese modelo TCP, que es realmente lo que nosotros utilizamos en Internet, apenas tiene 4 capas. La capa de acceso,
que incluye la capa física y la capa de enlace de datos allí en esa capa de acceso a la red. La capa de red queda igual, la capa de transporte queda igual y las tres últimas capas, sesión, presentación y aplicación, se van a una sola capa que se llama aplicación de este modelo de TCP. Ahí tienen algunas diferencias. Otro modelo que también podemos considerarlo como teórico es el llamado modelo de Internet, que se basa en la unidad de datos del protocolo, o Protocol Data Unit, o PDU. ¿Sí? Dependiendo de la capa donde estemos, esta vez son 4 capas, el modelo TCP/IP, vamos a tener que en la capa física vamos a tener bits. Bueno, las ondas electromagnéticas, pero allí estamos nosotros representando unos y ceros. Luego, en la capa de enlace de datos vamos a tener algo que se llama frame. En la capa de red vamos a tener algo que se llama datagram o datagrama. En la capa de transporte vamos a tener algo que se llama segmentos, flujos o streams. Y a la final, pues, datos como tal, ¿no? Videos, audios, imágenes, la información que vemos nosotros de forma natural a nivel de aplicación. Esta diapositiva ejemplifica cuáles son las distintas capas que nosotros vamos a tocar dependiendo de dónde estemos. ¿Sí? Si nosotros estamos aquí en el origen, en nuestro computador, pues vamos a tener los datos que para transmitirlos desde aquí, desde el origen hasta el destino, pues empezamos en la capa de aplicación, vamos bajando, vamos encapsulando esa información hasta llegar a la capa física. Aquí, en la capa física, pues vamos a manejar ondas electromagnéticas. Esas se van a transmitir si llegamos, por ejemplo, al switch local. Ese switch va a tener que quitar los primeros 2 envoltorios para poder obtener ¿qué? La MAC. Esa MAC entonces le va a permitir al switch ver en cuál puerto va a hacer la retransmisión de los paquetes. Eso va a llegar a un router, nuestro router local. Él va a hacer una operación similar, que es quitar los primeros 3 envoltorios para obtener la dirección que le va a permitir tomar la decisión de por qué puerto retransmitir la información. Luego eso llega a otro switch en la red destino, la red local destino. Va a hacer lo mismo. Nosotros vamos a obtener aquí que quitar, vamos a obtener la MAC quitando los 2 primeros envoltorios. Sabemos por dónde retransmitir hasta llegar al computador, que va a tener que quitar todos los envoltorios, reconstruir la información para poder presentarla a nivel de aplicación. ¿Alguna pregunta o duda? Bueno, asumo el silencio como que todo está claro. Dentro de... Sí, profe. Sí, dime. No, sí está claro. Ah, ok. Resumiendo, pues nosotros vamos a tener varias tareas gruesas que ejecutar para poder transmitir información. Vamos a tener que lidiar con control de errores, el control de flujo de la información, segmentación y ensamblaje. ¿Sí? Cuando nosotros vamos bajando por el modelo OSI, vamos a ir desarmando la información, y cuando vamos subiendo la vamos reconstruyendo, la vamos poniendo como vino originalmente. Y finalmente la multiplexación, cuando nosotros necesitamos compartir el canal.
Bien, ¿cuál es, en resumen, la función de cada una de estas capas de acuerdo al modelo OSI? En la capa física se encarga de poder lidiar con todas las ondas electromagnéticas, ya sea luz, ya sea voltaje o ondas de radio. En la capa de enlace de datos va a convertir los ceros y los unos en esas ondas electromagnéticas. Trabajan muy de la mano estas dos capas. De hecho, las tarjetas de red trabajan en estas dos capas. Luego, en la capa de transporte, nosotros lo que vamos a hacer es tener todas las reglas que nos van a permitir a nosotros transmitir información desde una red origen hasta una red destino. En la capa de transporte, aquí, además de hacer una transferencia de información, ya aquí nosotros, como seres humanos, podemos empezar a ver la transferencia de la información, pero la función más importante es la confiabilidad, la gestión de errores, que ninguna otra capa lo va a ofrecer. Entonces, la capa 4 lo que nos da a nosotros es la confianza de una transmisión correcta. En la capa de sesión, nosotros lo que hacemos es lidiar con las distintas conversaciones que se pueden estar dando al tiempo en un nodo de red. Supónganse que ustedes tienen un navegador y tienen varias pestañas abiertas en el navegador. Ese navegador está conectado a internet. Entonces, en una pestaña ustedes están viendo un video en YouTube. En otra pestaña están viendo la página web de la WIS. Y en otra pestaña tienen el buscador de Google. Entonces, cuando ustedes empiecen a hacer solicitudes, ¿sí? Hacen una solicitud aquí a YouTube, aquí hacen una solicitud a la página de la universidad y aquí hacen una solicitud aquí de búsqueda en Google. Las respuestas tienen que caer en las pestañas apropiadas. Porque qué tal si usted estaba aquí conversando con web WhatsApp y de repente le aparece un video de YouTube. Entonces, todas estas conversaciones es lo que controla la capa de sesión. En la capa de presentación, lo que vamos a gestionar es simplemente los formatos que lleguen y se transmitan correctamente. Si estamos transmitiendo un video, pues que del otro lado llegue un formato correcto de video. Y en la capa de aplicación, pues nosotros simplemente son las interfaces que nos van a permitir utilizar los servicios de red. Correo electrónico, páginas web, páginas de videos, etc. Bueno, una de las propiedades que fue más o menos sensacional cuando ya las redes empezaron a ser más populares y se empezaron a extender es la capacidad de que nosotros podemos tener ubicuidad. ¿Qué significa eso? Que usted puede estar en cualquier sitio y todavía obtener acceso a un servicio de red. Usted puede, por ejemplo, usar WhatsApp, no importa en qué parte del país esté, o no importa en qué país del mundo esté. Usted sigue teniendo la posibilidad de utilizar WhatsApp.
Y en este caso, que es emblemático por todo este cuento de la pandemia, es que nosotros, estando en distintos lugares, podemos seguir teniendo la clase de redes de computadores. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces hagamos algunos ejercicios con esta guía. Vamos a hacer, por ejemplo, un ping, ¿sí? Recuerden que aquí estos comandos pues siempre hacen mucho más cosas de lo que fueron diseñados originalmente, ¿no? En este caso, nosotros con esta opción "-s" le podemos decir al ping que no use paquetes de 64 bytes, sino que los use más grandes. Entonces, podemos probar. Vamos a tratar de hacer una descarga de un archivo más o menos grande. Se me quedó cargando. ¿Cargando qué? Cuando le hice el ping a 1024. Ah, ok. Ahorita probamos. Pero antes de probar esas opciones, vamos a hacer lo siguiente. Ejecuten este comando wget. Él está presente en casi todas las distribuciones. Y vamos entonces a observar el throughput, a ver cuánto nos da. Este es el comando que tienen que ejecutar. Y esto se paró. Bueno, hagan la prueba ustedes para ver cómo les va con esta descarga. Este que está aquí es el comando. Pruébenlo. Dice que se demorará 5 horas, 12 minutos. No sé qué tiene. Allí empieza una descarga bien, a una buena velocidad y se detiene. Vamos a romper este silencio. Alejandro Espinel, ¿cómo le fue con el comando? ¿Qué velocidad inicial le dio? Ya lo coloco de nuevo. ¿Cómo?
Ya lo estoy haciendo. Ok. Holman, Señor, ¿qué velocidad le da inicialmente cuando ejecuta ese comando? pues, profe, yo lo hice en PowerShell y hay como un problema porque primero me dijo que no se podía analizar el contenido de la respuesta porque el motor Internet Explorer no está disponible. Entonces lo abrí y luego sí me dejó y me dice que leyendo respuesta web, número de bytes leídos y lleva 10 millones de bytes leídos. Pero no dice nada más. Dios, eso es como, muéstranos, ¿nos puedes mostrar? Sí, sí, señor. Bueno, aquí es donde me dijo lo de Internet Explorer. Y luego aquí pues ejecuté el comando y apareció esto. Y pues ahí va aumentando a cada rato. Ahora ven 11 millones. No se puede analizar el contenido de la respuesta porque el motor de Internet Explorer no está disponible, Dios. Bueno, entonces abrí el Internet Explorer y entonces ahí sí dejó correrlo, pero apareció esto. Bien, eso es como equivalente a lo que sale en caracteres en una consola de Linux. Bien, sí, porque él está corriendo allí, ¿no? Entonces sale ese anuncio de una manera un poquito como más gráfica. Número de bytes leídos. Es que parece que tiene problemas. Tal vez sea el servidor, que no nos deja Sí. descargar bien el asunto. Eso no debería tardar mucho. Bueno, desde ayer hay problemas con el proveedor de Tigo Une. Solamente los que están conectados por ahí deberían tener problemas. Pero bueno, Paro de compartir. sí, por favor. Listo. Ok, entonces vamos para que prueben, por favor. Hacemos un ping a Google. Vamos a decirle que vamos a enviar apenas 10 paquetes. Entonces él se va a parar, no va a ser necesario darle control C. Pero entonces vamos a ver qué pasa cuando le decimos 1024. Así se me quedó a mí. Sí, parece que es muy grande. Él no responde a paquetes Profe, CMP tan grandes. Vamos a hacerlo más chicos. profe, ahí ese 1052 que acompaña el 1024, ¿qué es? 1052 que acompaña al 1024. En la respuesta del PIN con 1024. Ah, esto que está aquí. Sí. No, no lo sé. Hay que leer el manual. Tampoco sé. Profe, yo tengo una duda. Sí. Yo coloco el comando ping google.com, ¿sí? Y al principio, o sea, me aparece como la primera dirección, ¿sí? Y Ajá. luego me empiezan a aparecer muchas filas con asterisco, ¿sí? Entonces asterisco, asterisco, luego otra fila, asterisco, asterisco y infinitos. O sea, El PIN. sí, ¿Me puedes mostrar, por favor? voy. Profe, un momentico que están llamando. Sí. Ahorita le muestro. Profe, a mí me tarda casi 50 milisegundos. Eso es por el ancho de banda. Muestra a ver. Aquí en el.
¿Qué IP tienes? Dale ifconfig. No, pegado. Bien. Bueno, les voy a mostrar algo, ¿no? Que les va a funcionar a ustedes. Préstame para compartir. Dale. Fíjense que mi computador, al igual que el de su compañero ahorita, tiene una dirección. La de su compañero era más o menos parecida. Sí, aunque nos estamos adelantando, estas direcciones, que son las direcciones IP, las direcciones de capa 3, se dividen en dos tipos de direcciones. Vamos a tener IPs privadas y IPs públicas. ¿Qué significa eso? Una IP privada, nadie la puede ver desde Internet. ¿Sí? Nosotros tenemos Internet y aquí no se puede llegar. Desde Internet sí podemos ver las IPs públicas. Cuando lleguemos a esa capa, vamos a revisar bien los rangos que nos van a permitir reconocer cuál es una IP privada y cuál es una IP pública. Por ahora, vamos a decir que esas direcciones que empiezan por 192.168 son privadas. Tal como una dirección, para que sea correcta, no se debe repetir, pues las direcciones de capa 3, que son las direcciones IP, pues tampoco se deben repetir. Eso aplica para las direcciones IP públicas. Una dirección IP pública no se debe repetir. Las privadas se pueden repetir solo si están en redes distintas. Sí, pues nadie va a llegarles allá porque pues no se ven en Internet. Entonces, su compañero nos decía que tenía 192.168 o algo, ¿no? Yo tengo aquí 192.168.1.5. Pero eso no es la IP que nos permite navegar. Vamos a explicar algo aquí. Nosotros tenemos Internet, tenemos nuestra conexión acá. Vamos a tener generalmente un router inalámbrico. Y vamos a decir que queremos ir a un servidor en Internet. Entonces, nosotros estamos conectados generalmente inalámbricamente a este router en la casa. El router va conectado de alguna manera a Internet y pues, el servidor también está conectado de alguna manera a Internet. Entonces, aquí generalmente vamos a tener ese tipo de direcciones. 192.168 algo. Pero este señor, por aquí está la red interna, ¿no? Que en este caso es inalámbrica. Nosotros podemos decir que aquí hay una red que es la red de la casa. Pero esta interfaz de red va a tener IP pública, que sí nos permite navegar por Internet, y cuando alguien nos vaya a enviar una respuesta, pues va a poder llegar porque esa IP es visible en Internet. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber
cuál es esta IP pública que estamos utilizando, porque en Internet nadie sabe que tenemos esta. Nadie le puede llegar. Pero entonces, esta IP pública sí la podemos saber con algunas herramientas en Internet. Por ejemplo, con esta dirección. Métanlo en su navegador. Entonces ahí le va a decir a ustedes cuál es la dirección IP pública que ustedes tienen. Y es justamente esta que está aquí, ¿no? La interfaz de afuera del router inalámbrico, del cable módem o de lo que ustedes tengan en su casa. Entonces, háganlo todos. Señor. Profe, ¿Sí? a mí ya me salió mi IP, pero le doy en geolocalizar y me sale que está en Soacha. Localizar. Alejandro, por favor, apague el micrófono. Eso, gracias. ¿Y cómo le dice geolocalizar? Ah, aquí. Ahí en la página, sí, ¿Y tú estás dónde? en Piedecuesta. Y aquí sale que esto está... Bueno, sí, esto es como Bucaramanga, ¿no? Sí, profe, ahí abajito dice las indicaciones, país, ciudad. Bien. Entonces, ¿cuál es tu IP? Que dices que está en Soacha. Sí, ya se la paso por el chat. Chat. Entonces, hay una herramienta en Linux y, bueno, en otros sistemas operativos que se llama Whois. Y Whois nos va a decir quién es nuestro proveedor de Internet. Sí, las direcciones estas que nosotros estamos manejando ahorita, que es la dirección IP, la dirección de capa de red, les repito, eso entramos en los detalles cuando lleguemos a esa capa, van a ser gestionadas por entidades a nivel mundial, generalmente una entidad por cada continente, o si el continente es muy grande, entonces se divide. En el caso de Latinoamérica, solo Latinoamérica, hay una institución que se llama LACNIC, Latino-American and Caribbean NIC, que son los que son dueños de las IPs. Entonces, en ese caso llega UNE y le compra un poco de IPs a esta institución y con los datos de quién es, para dónde se van a usar, todo eso, entonces uno más o menos puede geolocalizar las IPs que uno utiliza en su casa. Pero no significa, dependiendo de la configuración que haga cada proveedor de Internet, pues que vayan a dar un dato correcto. Por eso, fíjate que UNE está administrado desde Bogotá y por eso seguramente dice que está allá en Soacha. Entiendo.
Profe, y ahí, por ejemplo, salió un nombre de una persona. Sí, cada ISP compra un conjunto de direcciones IP. En este caso es esto que está aquí. Estos números los vamos a aprender a manejar, a entender qué significa esto. Esto es un conjunto de direcciones IP, que son los que utiliza el proveedor de Internet para asignárselo a las interfaces públicas de cada dispositivo que ponen en nuestra casa. Entonces, cada proveedor de Internet pues tiene que tener un responsable. Y primero un correo electrónico, una dirección y el nombre de una persona. En este caso, el responsable es un señor que se llama Jorge Portilla, del lado de UNE. Profe, y por ejemplo, la dirección que yo le pasé, no hay problema si, por ejemplo, uno lo pasa así fácil. Si otra persona la consigue. ¿Un problema como qué? Que, por ejemplo, le envíen paquetes directamente al router o cosas así. Ping esa dirección IP. Primero que nada, pues los proveedores van a tratar de asegurar pues cada uno de sus dispositivos, los que ponen en los hogares, ¿no? De tal de darle cierto nivel de seguridad. Pero ven que no le llego, ¿no? Nosotros podríamos probar otro tipo de cosas cuando las vayamos aprendiendo y vamos a ver si nos molestamos entre unos y otros un rato aquí en clase. Pero por los momentos no conocemos las herramientas. Profe, otra pregunta. Sí. ¿Por qué está IPv4 y no IPv6? ¿Cuál sería ahí la diferencia? Porque está en IPv4 y en IPv6. ¿Qué es IPv4 y qué es IPv6? IPv4, que está mencionando su compañero, pues es una versión del protocolo IP. Recuerden, un protocolo es un conjunto de reglas. Entonces, bueno, en este caso, el protocolo IP4 dice que las reglas dicen que las direcciones tienen que tener este formato. Las direcciones IPv6 tienen otro formato, porque esa otra versión dice que tienen que ser de otra manera. Entonces, los proveedores actuales de Internet aún siguen usando la versión 4 del protocolo IP. Porque, pues, primero resistencia al cambio, IPv6, pues la gente le tiene como que miedo, sobre todo los proveedores a estas alturas, y sobre todo porque las direcciones IP con este formato, que son IPv4, las públicas ya se acabaron, prácticamente se acabaron a nivel mundial. Y por eso salió el IPv6, porque estas sí son muchísimos más IPs. Entonces, esos son más o menos las razones por qué IPv4 todavía y no IPv6. Ya cuando lleguemos a capa 3 vamos a hablar también un poquito de cada uno, y ventajas y desventajas, y por qué ya se está haciendo más presión para cambiar de esa versión 4 a la 6. ¿Alguna otra pregunta? Bueno,
nosotros estábamos en tratar de hacer un ping. El que llamaron ya puede mostrar la pantalla. No recuerdo el nombre. Alejandro creo que era. Sí, profe. Era Jorge, profe. Jorge entonces. Profe, esto no era con el comando ping, era con el comando trace router. Ajá. Ah, por eso me parecía raro, ¿no? Porque Sí, porque es que usted en la clase pasada lo utilizó y nada más le salía como una vez y listo. Pero ¿Dónde a lo mí me estás sigue haciendo? saliendo ¿A dónde lo estás haciendo? en Ubuntu, No. ¿Cuál es el destino? Muéstrame. google.com. Comparte la pantalla. Ya comparto pantalla. Holman, ¿tienes alguna pregunta? Holman, No, señor. no. ¿Aló, aló? Levantaste la mano. Ah, es que sí, tenía problemas aquí. Trace router. No es trace router, es trace route. Entonces, ese es tu router de la casa, 10022. Asterisco, recuerden que yo les dije que es que ese router de allí no permitía el protocolo ICMP, así que les iba a salir un asterisco porque él no devolvía los paquetes de respuesta. Yo lo dejé un rato, porque yo miré ante las guías y lo dejé un rato para ver qué pasaba y seguía apareciendo lo mismo, entonces me pareció como raro. Él tiene como límite 30 saltos. A los 30 debería pararse y poner una admiración y una H diciendo que no encontró el host. Dale control C. Ahora dale ping google.com. Qué raro, sí hay conexión. ¿Cuál es tu IP pública? ¿De dónde estás navegando? Dale control C. Abre un navegador y revisa cuál es tu IP pública. Ok. No, copia eso. Cópiala. Ahora pone en el terminal. Escribe who is pegado. Who is WHOIS. Y pegar la IP. Enter. Y es de Telebucaramanga. Eso significa que esta gente no permite ese tráfico para nada. ¿De acuerdo? Entonces, ese trace route debería funcionar, pero entonces Telebucaramanga no lo está dejando trabajar. Alice, entonces es cuestión de la empresa. Sí, entonces dale, en lugar de trace route, dale TCP trace route. TCP. TCP
traceroute, todo pegado. TSP. Traceroute, espacio google.com. Que no tiene los suficientes privilegios para usar el traceroute, el método. Escribe sudo espacio su espacio menos. Su espacio, sudo espacio menos. Sudo no, su menos. Menos, sí. Enter. Listo, ya soy el route. Ahora, córrelo. No está en el historial porque ese es otro usuario. Ah, listo. Ya eso fue lo que me salió. Sí, pero es que él está filtrando tráfico de ese tipo, que se comporte con TTLs bajitos, lo está filtrando. Por eso es que el traceroute no funciona. Pero aquí incluso el TCP traceroute tampoco está haciendo. Dale TCP traceroute espacio 4.4.4.4 4.4.4, ¿así o más 4? Así ya. Espacio. No, control C. Control C. Espacio 53. 53. Sí, ¿Y ya le doy enter? Enter, sí, enter. No, tampoco lo está dejando. No, están súper filtrados este tipo de herramientas allí. Y sí, acá llega a 30 y para. Sí. Bien. Sí, es que los proveedores no nos dejan. Bueno, ¿me devuelves porfa la pantalla? Listo. Vamos a tratar la semana que viene hacer algunas pruebitas, ¿sí? Utilizando incluso el celular. Los que tengan Android, vamos a instalar un par de herramientas que se llaman por ejemplo, el que tenga iPhone, busca el equivalente Wi-Fi Router Master, y la otra se llama Net Analyzer. Sí, vayan instalando, jugando un poco con la herramienta para conocerla y ver si podemos hacer algunas prácticas con el celular. Profe, Net Analyzer es la que muestra los canales. Sí. Sí. ¿Esto también se pueden cambiar desde Windows, por ejemplo, desde una laptop? Cambiar, ¿qué significa cambiar? O sea, cambiar de canal. Sí, claro. Nosotros cuando entremos a la capa física vamos a estudiar un poquito las redes inalámbricas y vamos a entender cómo funcionan y entender qué significan eso de canales que tú estás mencionando. Vale. Bien. Ok. La guía que más nos mostraba aquí. Bueno, una de las cosas que ustedes pueden instalar allí es, recuerdan que nosotros ayer hicimos
yo les mostré una prueba de velocidad en el navegador. Bueno, eso también está disponible en la consola. Se llama Speed Test, lo pueden instalar. Él no se va a ir contra la página de la prueba del proveedor, sino contra uno que se llama speedtest.net. Y ahí va entonces a medir cuánto es el ancho de banda de bajada con respecto al ancho de banda de subida. Sí, es una salida por línea de comandos parecida a la que nosotros obtuvimos vía navegador ayer. Sí. Es que tengo un problema para instalar ese paquete. Ok. Es que al final me dice que no se ha podido localizar el paquete. Comparte para ver. No. ¿Listo? No sé si la estoy escribiendo. Ok. Primero lo que tienes que hacer es... no, es que no se llama así. Tienes que primero buscarlo. Vuélvete root sudo espacio sudo. No, sudo. ¿Ah, sí? No, sudo. Borra todo eso. Bórralo. Borra root. Sudo, sudo, espacio, su, espacio, menos. Menos. Enter. Listo, ahora sí. Dale apt-caché. ¿Pegado el qué? Sí, pegado. Caché. Caché. Así, ¿No como sé? espacio, sí. Espacio. Search. Espacio. Speed. ¿Cómo lo escribe arriba, si está bien? Sí, ya. Enter. Entonces, vuelve a repetirlo. Dale un comando para arriba. Espacio. Espacio. Pipe. ¿Cómo? Pipe. No. Pipe es la barra vertical. Ah. Recuerden las clases de Linux. Un momento. Eso está en el 1. Sí, es que se me está dañando esa tecla. Esa. ¿Ah, sí? Sí, eso. LES. L-E-W-S. Escribe. E-W-S. Profe, creo que eso se llama Speed Test menos CLI. CLI. Sí, por eso. Dale, LES, Enter. Ahora dale Enter. Ahora dale slash. Escribe test. Test, Enter. Enter. Dale N. Escribe N. 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 Ahí está. Justo como decía el compañero. Se llama Speed Test-CLI. Dale Q. Escribe Q. La letra Q. Ahora sí. apt-get. Get. No, pegado. Todo eso pegado. Get. Espacio. Speed Test-CLI. ¿Así es? Sí, CLI. CLI de cliente. Eso, Enter. Perdón. Sube y pon install antes de speed test. Install. Eso, dale. Ahora sí. Había como ese problema con otros, me tocaría el mismo proceso. Lo que pasa es que ustedes, yo se los dije, tienen que buscar cómo se llama el paquete en su distribución. Y eso lo buscan con
apt-caché, search. Bueno, ahora puedes, córrelo allí para ver qué da. Speed test-clean. Ah, ¿pero me salgo de ahí o...? No, ahí mismo, córrelo. Pegado, _clean. Enter. Vean que este señor está allí buscando algún servidor de speed test para poder hacer la prueba, ¿no? Entonces ahí nos dio de bajada 2 megabits, 2.55 megabits y de subida 2.21 megabits. Ujú. Bien. Perfecto. Por favor, Está bien. hagan todos, devuélveme la pantalla, por favor. Deja de compartir, por favor. Gracias. Entonces, corran todos, por favor, esos comandos de la guía, vayan familiarizándose, vayan viendo cuáles son las prestaciones de sus redes. Utilicen el MTR para ver en tiempo real cuál es el estado de la red de cada tramo desde el lugar. Pueden hacerlo con Google. Ponen las máquinas más utilizadas. Y bien, recuerden el proyecto, tienen que irlo haciendo, tienen que explicar cuál es el servicio, para qué sirve el servicio, el proyecto que ustedes van a hacer. Muestran un dibujo, una diapositiva con la arquitectura, donde vean cada componente, qué es lo que van a usar, y explican cada uno de esos componentes. ¿Vale? Entonces, nos vemos la semana que viene. Listo, profe. Vale, profe, muchas gracias. Vale, gracias, profe. Bueno. Hasta luego. Hasta luego.